Bien, después de este descanso, continuamos con nuestro módulo Metodología de la Investigación Científica, la elaboración del trabajo de titulación. Habíamos hablado de las fases e implicaciones de la investigación. Determinamos que habían 6 fases. A continuación, vamos a profundizar en cada una de las fases, en qué consiste y cuáles son los elementos fundamentales. El planteamiento del problema o del objeto de estudio. Para plantear un problema, primero tenemos que identificarlo. ¿Qué implica la identificación del problema? Descubrir cuál es el tema que quiero abordar y cuáles serían los probables factores para que ese problema surja. Como segundo punto, vamos a delimitar el problema, es decir, vamos a precisar los aspectos concretos planteados de lo general a lo particular. Por ejemplo, yo quisiera investigar acerca de la violencia. Si yo pongo ese problema, es tan grande, tan abarcador, que tardaría toda la vida y no concluiría mi investigación. Debo delimitarlo. Debo delimitarlo a una situación concreta, a un grupo concreto, a una edad concreta e inclusive a un año concreto. 3. Contextualizar el problema. Es importantísimo que yo revise los antecedentes del tema, los antecedentes científicos. ¿Cuáles son los estudios previos que han sido publicados referente a ese tema de estudio? Porque resulta que a lo mejor mi tema no es novedoso, porque ya otros han aportado conocimiento de mi tema. Mi investigación, para que resulte eficiente, debe ser novedosa, debe aportar un nuevo conocimiento. Por tanto, es importante esta fase donde yo voy a investigar qué se ha dicho sobre mi tema y qué no se ha dicho, qué no se sabe todavía, y sobre esa base voy a construir mi investigación. 4. Justificar el problema. Consiste en evaluar la pertinencia, la importancia y la relevancia de ese problema. ¿Por qué se eligió? ¿Por qué el investigador lo considera importante? ¿Cuáles son las razones detrás de la elección? Investigamos sobre violencia porque resulta que los índices de prevalencia a nivel mundial cada vez son mayores. Investigamos violencia porque afecta de manera negativa en la vida familiar. Investigamos violencia porque es un tema que todavía está causando muchos problemas a nivel del manejo de las políticas públicas, etc. 5. Formulación del problema. Esta es la parte de describir el problema. Se puede hacer de dos maneras, o interrogativa o expositiva. De forma interrogativa, se la plantea como pregunta. ¿Cómo afectó el teletrabajo la dinámica familiar de las madres solteras de la ciudad de Guayaquil en el año 2020? De manera expositiva, análisis de la calidad de vida de los sistemas familiares del barrio San Lorenzo a raíz de la construcción del nuevo centro comercial. Fíjense que estamos identificando el problema, que estamos circunscribiéndolo, en el primer caso, a las madres solteras, pero no solo a las madres solteras, sino a la ciudad de Guayaquil, pero no solo a la ciudad de Guayaquil, sino al 2020. Y además hemos buscado un término que la ciencia está llamando en este momento de teletrabajo, en contraposición del trabajo presencial. Muy bien. Ahora, dentro del problema, debemos identificar las variables. ¿Qué es una variable? Es un aspecto
de un objeto de estudio que tiene la característica de presentar diferentes valores. La variable entonces es una propiedad, es una característica, es un atributo que se dan en grados o modalidades diferentes. Por ejemplo, la variable edad puede darse en diferentes grados. Puedo decir que una persona está en edad infantil, en la adolescencia, en la edad adulta, en la adultez mayor, etc. En el caso del afrontamiento, por ejemplo, puedo decir que el afrontamiento, a través de un test puedo medirlo y decir que el afrontamiento o está centrado en la acción o está centrado en la expresión de sentimientos, en la emoción. Según Betancourt, una variable es una característica que se puede someter a medición. Yo puedo preguntar a alguien qué edad tiene y ubicar en estas categorías. Como puedo preguntar, como habíamos señalado, a través de un test, cuál es el afrontamiento que una persona está realizando y a través de ese tipo de afrontamiento ubicarlo, o bien sea centrado en la acción o bien sea centrado en la emoción. ¿Qué tipo de variables tenemos? ¿Qué tipo de atributos, de características? 2. La variable dependiente o efecto y la variable independiente o la causa. En el ejemplo del teletrabajo, la causa sería el teletrabajo de las madres solteras en la ciudad de Guayaquil y lo que vamos a medir es el efecto. Vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, el nivel de alteración del ritmo cardíaco que genera exponerse a diferentes niveles de altura cuando una persona tiene acrofobia, es decir, miedo a las alturas. ¿Cuál sería la variable causa? La exposición a diferentes niveles de altura. ¿Cuál sería la variable efecto? La alteración del ritmo cardíaco. Veamos el siguiente ejemplo. Que quiero saber el efecto de los niveles de sedentarismo y la actividad física sobre el índice de masa corporal. ¿Cuál sería la variable causa? Los niveles de sedentarismo y la actividad física, que es nuestra variable independiente. ¿Cuál sería la variable efecto? El índice de masa corporal. Finalmente, ¿cómo afecta el afecto positivo a los niveles de satisfacción vital? La variable causa sería ¿cuál? Eso, el afecto positivo. Y la variable efecto, los niveles de satisfacción vital. Ahora pasamos a algo muy importante. La definición conceptual y operacional de las variables. La definición conceptual es decir, las cualidades que la ciencia da a la variable. Por ejemplo, la salud está definida como el estado de bienestar de un individuo. Definición conceptual de la variable. Ahora, ¿cómo medir la salud? Es la definición operacional. Yo les he puesto dos ejemplos. Vamos a operacionalizar la variable contexto sociodemográfico. ¿Cómo mido el contexto sociodemográfico? Lo mido a través de ¿qué? De la edad, de la escolaridad, de los ingresos económicos y la ocupación de un individuo. Podríamos agregar algunas otras cosas más. Vamos con otra variable, violencia de género. ¿Esta variable se puede operacionalizar? Claro que sí. Es decir, ¿cómo voy a medir la violencia de género? Voy a medir la violencia de género a través de preguntar si hay
comportamientos de abuso físico, comportamientos abusivos de corte psicológico, económico y o sexual. Si aparece alguno de esos o aparecen todos, entonces estamos operacionalizando las variables. El siguiente punto, la hipótesis de investigación. ¿Qué es una hipótesis? Es un enunciado que pone en relación dos o más variables y me sirven de guía para el proceso de recogida de datos, con el fin de comprobar si ese postulado que yo estoy diciendo es verdad o no. Una hipótesis, por tanto, es la guía que le dice al investigador lo que debe hacer. La hipótesis debe formularse siempre en forma declarativa o expositiva. Por ejemplo, las estrategias de afrontamiento de mujeres víctimas de violencia de género inciden en la cronicidad del abuso. Estoy formulando una hipótesis de forma declarativa. Estoy diciendo que la cronicidad del abuso en mujeres de violencia de género tiene que ver con las estrategias de afrontamiento. Estoy poniendo en relación dos variables, las estrategias de afrontamiento por un lado y la cronicidad del abuso por el otro. Ahora bien, ¿de dónde yo saqué que las estrategias de afrontamiento inciden en la cronicidad del abuso? ¿Se me ocurrió? Puede ser, por la experiencia, pero es importantísimo, como habíamos señalado, que yo busque trabajos relacionados, trabajos científicos publicados con esta hipótesis que yo estoy planteando, con esta idea que yo quiero comprobar con mi investigación. Entonces, Lazarus y Fogman, a quien se le debe este término de estrategia, este constructo de estrategias de afrontamiento, dice que hay dos afrontamientos, el uno dirigido al problema y el otro dirigido a la emoción. El primero se refiere a esfuerzos dirigidos a resolver el problema, mientras que el otro está encargado de la respuesta emocional. Moral y colaboradores en el 2011 hablan que hay un afrontamiento centrado en la relación y otro afrontamiento no productivo. En el estudio que ellos realizan con mujeres, en el año 2011, dice que el primer afrontamiento centrado en la relación incluye estrategias dirigidas a la preservación de la relación sentimental, mientras que el segundo, que es no productivo, hace referencia más bien a una actitud de evitación o pasiva ante lo que ocurre en dicha relación, ante el abuso. Se afirma entonces en ese estudio que el estilo centrado en la acción se asocia negativamente con el mantenimiento de la violencia y que el segundo se comporta de manera contraria. ¿Qué estamos diciendo? Cuando el afrontamiento está centrado en la acción, pareciera que la violencia se detiene. O al contrario, cuando el afrontamiento es no productivo, la violencia continúa. Las estrategias más usadas son de tipo interno. Es decir, la mujer acude a la familia, a los amigos para recibir apoyo que le permitan reponerse del sufrimiento, pero continuar con la convivencia de su agresor. También se opta por el silencio para procurar, para mantener el bienestar familiar, lo que evidencia la idea de que hay que conservar el vínculo a cualquier costa. Todo esto es producto de investigaciones previas que justifican el hecho de mi hipótesis que las estrategias de afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de género inciden
en que el abuso se vuelva crónico. Ahora bien, en investigaciones cuantitativas, yo propongo hipótesis. Pero sin investigaciones cualitativas, yo propongo preguntas de investigación. Recuerda que las hipótesis en la investigación cualitativa van a surgir al final de tu investigación. Mientras que en el estudio cuantitativo, las hipótesis se plantean inicialmente. Bien. La pregunta de investigación es el cuestionamiento central que yo quiero responder. Vamos a resaltar los diferentes aspectos, donde incluimos el problema, la población y las variables. Vamos a ver dos ejemplos. Las preguntas de investigación cuantitativa que buscan entender procesos. Entonces yo pregunto, ¿cuántas personas entre 18 y 25 años hacen ejercicio diariamente? Esta es una investigación cuantitativa descriptiva. Como te habrás fijado, las preguntas de investigación también pueden estar dentro de un estudio cuantitativo. Pero definitivamente las preguntas de investigación son clave en el estudio cualitativo. Una pregunta de investigación comparativa. ¿Cuál es la diferencia entre los factores que motivan a estudiantes hombres y mujeres a continuar los estudios universitarios? Una pregunta relacional. ¿Cuál es la relación existente entre la clase socioeconómica, el origen étnico, la educación y el estilo de vida en personas adultas ecuatorianas? Las preguntas de investigación cualitativa son aquellas que abarcan áreas amplias y generalmente tratan de descubrir, de explicar, de explorar. Siguiendo el ejemplo anterior sería, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que han sido atendidas en la Fiscalía del Ecuador? ¿Qué es importante cuando hacemos preguntas de investigación? Poner nuestra atención para evitar estas incongruencias. La revisión de la literatura y las preguntas de investigación. La pregunta de investigación tiene que ser congruente con nuestra literatura. La pregunta de investigación tiene que ver con esa revisión primera. Es necesario construir un marco teórico que se vincule y responda a esa pregunta de investigación. El segundo punto, la metodología y la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación parece pedir una respuesta descriptiva, entonces la metodología que vamos a usar es la descriptiva. Si no, sería incongruente. Finalmente, los resultados y la pregunta de investigación. Cuando el investigador reporte sus resultados, tiene que asegurar esa alineación entre la pregunta inicial que hizo y los resultados que está exponiendo. Si no, es que ha perdido el control y la dirección del proyecto de investigación. Ahora bien, toda hipótesis, toda pregunta, todo estudio tiene que ver con los objetivos. El objetivo puede dividirse en el objetivo general y el objetivo específico. Los objetivos generales son los que reflejan la esencia del problema a investigar. De alguna manera viene expresado en el título del trabajo de titulación. ¿Cuál es mi objetivo en mi investigación? El objetivo específico son los pasos que se va a dar para lograr el objetivo general. Los objetivos, tanto generales como específicos, deben ser claros y precisos.
¿Por qué? Porque de esa manera disminuye el riesgo a equivocarnos luego en la selección de las técnicas. ¿Cuáles son los errores que se suelen cometer en la redacción de los objetivos? Primero, que mi objetivo no se acorde con la revisión teórica. Yo me planteo un objetivo en la investigación que no está relacionado con trabajos previos, que a lo mejor es incongruente con lo que la ciencia está diciendo. Otro error, que el objetivo no pueda responderse con la propuesta de investigación que yo estoy diciendo. Son demasiado vagos, generales, poco precisos, no operativos, o son muy ambiciosos y difíciles de conseguir con lo que se propone. Mi objetivo es medir los niveles de glucosa de todos los habitantes del planeta Tierra. ¿Es posible? Sí. Pero va a ser muy difícil que yo pueda hacer esa medición y muy costosa. Otro error es que el objetivo no se formule en infinitivo. Un objetivo siempre debe estar formulado en infinitivo. Otro error común es que se confunde el objetivo con las actividades. Aunque hemos dicho que los objetivos específicos son los pasos que me permiten obtener el objetivo general, el objetivo específico no es una actividad. Se redactan objetivos específicos que no corresponden a ninguno general. Es otro error común. O se redactan objetivos que se solapan entre sí, porque tanto un objetivo como otro persiguen lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo afectó el teletrabajo la dinámica familiar de las madres solteras de la ciudad de Guayaquil en el año 2020? ¿Recuerdan? Bien. ¿Cuál sería el objetivo general en esta pregunta de investigación? Vamos a determinar, en infinitivo, ¿ven?, la influencia del teletrabajo en la dinámica familiar de las madres solteras de la ciudad de Guayaquil en el año 2020. Objetivo general. Objetivo específico, es decir, los pasos que yo voy a ir dando para conseguir el objetivo general. Para determinar la influencia del teletrabajo, primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar el porcentaje de estas madres que teletrabajaron. Ya tengo el porcentaje de las madres que teletrabajaron. ¿Cuál es el segundo paso? Analizar la dinámica familiar, porque yo estoy diciendo que voy a determinar la influencia del teletrabajo en la dinámica familiar. Entonces, debo tener la información del teletrabajo, pero también debo tener la información de la dinámica familiar, mi segundo objetivo. Y finalmente, debo relacionar el porcentaje de las madres que teletrabajaron con la dinámica familiar para ver los cambios. Y entonces voy con estos 3 pasos a determinar la influencia del teletrabajo en la dinámica familiar de estas madres solteras. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la relación entre el estatus socioeconómico, el origen étnico, la educación y el estilo de vida en la población adulta del Ecuador? ¿Cuál es el objetivo general? Yo quiero describir la relación. Voy a describir cuál es la relación entre estas variables: estatus socioeconómico, origen étnico, educación y estilo de vida en la población adulta. Para este objetivo general, yo tengo primero que identificar las variables que he puesto. ¿Cuáles son las variables que he puesto? Estatus socioeconómico, origen étnico, educación y estilo de vida. Entonces, primero, identificamos el estatus socioeconómico, objetivo específico 1. Luego, detallamos el origen étnico, objetivo específico 2. Luego, determinamos el nivel educativo, objetivo específico 3. Objetivo específico 4, conocemos el estilo de vida de esta población. Y finalmente, el objetivo específico 5, vamos a relacionar todas estas variables. Y finalmente, cuando
Cuando hayamos dado estos pasos, recién podremos describir cuál es la relación existente entre estas variables. Muy bien. Otro aspecto importante. Ya tenemos planteado el problema, tenemos nuestra hipótesis o la pregunta de investigación y ahora tenemos las variables. Hemos operacionalizado las variables, es decir, hemos dividido de qué manera vamos a medir ese constructo, esa variable. Ahora, el siguiente paso, ¿cómo vamos a recolectar los datos? Las técnicas de recolección de datos son procedimientos, son herramientas para seleccionar, analizar y validar la información que me permita a mí obtener los objetivos de la investigación. Hay fundamentalmente dos fuentes en la recogida de datos, las primarias y las secundarias. Los datos primarios son aquellos que recogemos directamente. Yo quiero conocer el estilo de vida de la población adulta y le pregunto directamente a la población adulta a través de una encuesta. La encuesta es la técnica y la forma de hacerlo, el instrumento es el cuestionario, donde yo voy a preguntarlo a personas, a instituciones. El cuestionario es útil cuando hay dificultad por la distancia, por la dispersión de las personas. Otra técnica importante dentro de esta fuente primaria de recolección de datos es la entrevista. Una entrevista que puede ser simultánea o individual. En el caso nuestro, desde la especialización, la entrevista sistémica. Otra forma de recoger los datos de manera primaria es a través de test, la aplicación de test o la observación directa. ¿Cuál es la segunda fuente? Los datos recolectados de forma secundaria. Es decir, yo no voy a ver directamente a la población, sino que ya hay otras instituciones que han recolectado esos datos y yo voy a usar esa información desde otras instituciones. Otra fuente secundaria puede ser, por ejemplo, el grupo de expertos. Yo selecciono un grupo de expertos sobre violencia y yo le pregunto las opiniones sobre la materia prima de nuestro trabajo, la violencia. No, este grupo de expertos no es que viven violencia, sino que son expertos en este tema, una fuente secundaria. También podemos considerar informes de otras investigaciones o expedientes clínicos, expedientes judiciales o inclusive datos estadísticos. Pueden ser fuentes secundarias de datos. Ahora bien, tenemos entonces nuestros datos, tenemos que escoger si los vamos a preguntar directamente si nuestra fuente va a ser primaria o nuestra fuente va a ser secundaria. Esto es importante en el momento de este siguiente paso, que es la selección de la muestra. La muestra, de manera general, es una parte de la población. Es un subconjunto de todo el universo. Como les decía, yo no puedo medir el nivel de glucosa de la población mundial, de todo el globo terrestre. Entonces, ¿qué hago? Escojo una muestra. Una muestra que, en el caso de la estadística, debe ser representativa. Es decir, voy a coger la cantidad suficiente de individuos para poder decir que esta muestra es extrapolable a toda la población. Precisión. El tamaño de la muestra también va a estar determinado en función del tipo de muestreo. Si mi muestra va a ser probabilística, es decir, todos los individuos tienen la misma opción de ser elegidos para mi investigación, o no probabilística,
Es decir, yo lo escogí de manera intencional por características propias. En el caso, por ejemplo, de las mujeres en teletrabajo, es una muestra, puede ser una muestra probabilística, es decir, entre todas las mujeres que teletrabajan, supongamos hay 100 mujeres que teletrabajan, todas esas 100 tienen la misma probabilidad de ser escogidas para ser entrevistadas y examinadas con respecto a mi objetivo. Pero resulta que yo no puedo tener acceso a esas 100 mujeres que teletrabajan, pero sí puedo tener acceso a 3 personas que por alguna manera, 3 mujeres que de alguna manera yo tengo contacto. Esa es una muestra no probabilística que tiene que ver con la accesibilidad. El tamaño de la muestra también tiene que ver con los recursos económicos. ¿Cuánto dinero tienes para hacer esta investigación? Tiene que ver con los tiempos. No es lo mismo que yo recoja datos de 3 madres, que recoja datos de 100 madres, a que recoja datos de 1.000.000 de madres. Y lo que habíamos hablado, el acceso. Resulta que a mí me gustaría hacer una investigación acerca de los estados psicopáticos de los jóvenes adultos, pero es que no tengo acceso a una muestra de jóvenes adultos psicopáticos. Entonces no puedo hacer mi investigación. ¿A qué muestra tienes acceso tú? Y esta es una pregunta clave que tienes que responderte en el momento de hacer tu trabajo de titulación. ¿A qué muestra tienes acceso? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Con qué recursos económicos cuentas? ¿Quieres hacer una investigación? ¿Quieres que tu muestra sea representativa? Eso implica que vas a tener que calcular el tamaño de la muestra a través de métodos estadísticos. No quieres que sea representativa, sino más bien que sea representativa en función de las características, entonces será una muestra no probabilística y muy probablemente tú te vas a ir por el estudio de casos. Ahora bien, tengo seleccionado mi muestra. El siguiente paso es elegir el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación debe poseer 3 requisitos. Debe ser fiable, debe ser válido y una vez que sea viable y válido, pues debe ser objetivo. Si alguna de estas condiciones no está presente, pues el resultado no puede ser legítimo y la investigación va a ser rechazada a nivel científico. ¿Cómo sé que un instrumento es fiable y es válido? En la ciencia ya se ha publicado un estándar, normas, un consenso de normas basadas para seleccionar los instrumentos de medición en el estado de salud. Esto se llama COSMIN. Y la fiabilidad tiene que ver con el grado de consistencia, precisión y estabilidad de los instrumentos de medida. Es decir, el grado en que los ítems de una prueba no covarían, o sea, los ítems de la prueba definitivamente tienen relación con el fenómeno. Si hay algún error, es mínimo y no tiene que ver con el constructo, sino que es aleatorio, eso se llama error de medición. Y que las respuestas de los participantes son siempre las mismas a pesar de los errores de medición. Cuando reunimos estas 3 características, este instrumento es fiable. ¿Cuándo es válido? Cuando mide lo que dice que va a medir. No puedo presentar un instrumento de violencia de género para medir el afrontamiento. La validez de contenido tiene que estar dentro de la validez y es el grado en que la medida representa cada elemento de un constructo. Si tomamos nuevamente el ejemplo de la violencia,
La validez de contenido tendría que estar dada porque este test sobre violencia mide el abuso físico, el psicológico, el económico y el sexual, que se ha probado que son abusos, comportamientos abusivos que se dan dentro de la violencia de género. Entonces, cada medida representa un elemento de este constructo que se llama violencia de género. La validez del criterio tiene que ver, por ejemplo, cuando este test de violencia de género ha sido comparado con otro test de violencia de género y aportan los mismos resultados. Finalmente, la validez de constructo tiene que ver con la relación coherente entre lo que yo esperé encontrar y lo que pruebo con la aplicación del instrumento. En el momento en que tú vayas a elegir los instrumentos de evaluación, tienes, como habíamos señalado, que pensar que hay evidencias de fiabilidad y evidencias de validez. Tranquilos, tranquilas. Estas evidencias están en la literatura científica. Dice, el test de afrontamiento tuvo un alfa de Cronbach que tiene que ver con la consistencia interna de 0.83. La ciencia nos dice que si está entre un rasgo superior a 0,60 es un test fiable. De esta manera, yo me aseguro que haya evidencia de fiabilidad y validez. Una vez más, tengo que recurrir a la literatura científica. Tengo que buscar qué dicen respecto a la fiabilidad y la validez de ese test, de ese instrumento con el que yo voy a recoger mis datos. Otro criterio, debe estar traducido al español. En nuestro caso, no tiene sentido aplicar un test en inglés a una población que habla fundamentalmente español. El test que yo escoja para mi trabajo de titulación debe estar baremado en Ecuador o por lo menos en Latinoamérica. Es decir, los baremos, las puntuaciones tienen que ver con la población ecuatoriana. Porque si el test fue desarrollado en Norteamérica, la forma en cómo concibimos las cosas no son las mismas en Ecuador. Un criterio importante, la disponibilidad. El test debe ser de libre uso. Y si tiene derecho de autor, implica que vas a tener que adquirirlo y comprarlo, porque si no, estás incurriendo en una falta ética. En el momento de elegir un instrumento de evaluación también tienes que ver los tiempos de aplicación. Hay test maravillosos, el MPI por ejemplo, que tiene más de 400 ítems. Pero, ¿tendré el tiempo para aplicar eso? Lo tienes que responder tú. En este momento la ciencia está optando por instrumentos breves, que demoren entre 8 y 20 minutos y no más de eso, porque también es cierto que el cansancio a la hora de responder puede variar las respuestas. Y finalmente, importante que sean múltiples informantes. Es decir, sería genial que puedas escoger un test en donde, si vas a medir cohesión familiar, lo puedas aplicar tanto a los progenitores, madres, padres, como a sus hijos e hijas y tener la visión en conjunto. Ahora, ¿dónde buscamos esos test? Te he puesto los links que están abajo para que puedas encontrarlos. Si estás buscando test en relación con el área educativa, adolescente, padres, los puedes encontrar en estos dos portales, que son gratis y que tienes el acceso y la libertad de poder bajarte el test que necesites. ¿Dónde podemos buscar más test? En Dialnet está allí la dirección también. Entonces, te he puesto el ejemplo para buscar un test y cómo aparece los diferentes estudios donde lo han utilizado. De esa manera,
te percatas que sea un test que en este momento se está usando. Imagínate que yo quiero ubicar un test y el último estudio publicado fue en 1992. Por muy bueno que sea ese test, está desactualizado. Otra forma de buscar los instrumentos en la biblioteca de la Universidad Católica. Entras al link que te he puesto allí, pones el nombre en el metabuscador y inmediatamente te refiere a dónde está ese test o qué estudio ha publicado, qué tesis tiene incluida ese test. Y otra forma de buscarlo también es a través del Google Scholar o el Google Académico, que también te permite ir buscando, como te decía, cuándo fue la última vez que ese test fue usado. Es importante un criterio que sea dentro de los últimos 5 años y que haya evidencia de validez y de fiabilidad para que tu investigación tenga un sustento científico. ¿Qué ocurre? A veces elaboramos escalas ad hoc, pero si yo no tengo un estudio metodológico de las propiedades psicométricas de esa escala que yo he realizado, no puedo exponer mis resultados de manera científica. Es diferente cuando hago una entrevista porque es otra técnica, pero no decir que es un instrumento de medición, como un test, si es que no tengo evidencias de fiabilidad y validez. Por eso, lamentablemente, muchos de los estudios no pueden ser considerados e inclusive no se publican porque no se han elegido los instrumentos adecuados y no hay una medida de fiabilidad y validez referente a esos instrumentos. Ahora bien, quiero hablarles acerca del manejo de base de datos. Dentro de su trabajo de titulación, en la parte teórica, tenemos que encontrar artículos, investigaciones previas acerca de nuestro tema. Pero si yo lo busco desde el buscador oficial que es Google, puedo encontrarme con trabajos de excelente calidad, revisados por pares, aprobados por una comunidad científica, o puedo encontrarme con el rincón del vago. Por tanto, a nivel de investigación científica, nosotros vamos a las bases de datos. Les he dejado el link en la Universidad Católica del Google Scholar, que no es lo mismo que el Google normal, y de Dialnet, que no son bases de datos, pero sí son repositorios donde hay artículos revisados por pares. Es decir, hay otro, yo publico, yo envío una información y hay otro experto que revisa que eso que yo estoy diciendo esté de acuerdo con la ciencia y solo después de eso se publica. Las bases de datos más importantes y más conocidas son Web of Science, es una base de datos norteamericana. A través de la biblioteca de la Universidad Católica puedes tener acceso porque es una base pagada. El PsycInfo de APA, las normas APA les deben sonar, pues el APA es la Asociación Norteamericana, ¿no? En este sentido, hay valiosa información en PsycInfo. Y ERIC, que es una base pública, gratis, le he dejado también el link, es una base sobre todo centrada en contexto escolar, que te permite también encontrar información acerca del tema que tú quieres investigar. Este manejo de bases de datos va a ayudarte en el momento de construir la parte teórica de tu problema. Otra herramienta que vas a necesitar en el trabajo de titulación es el gestor bibliográfico. Es verdad que puedes hacer tus referencias bibliográficas desde Word, pero ese
uso se ha abandonado hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque es un uso, si bien es cierto adecuado, hace que tu trabajo sea más lento, cuando ya hay herramientas que te permiten hacerlo mucho más rápido. Mendeley es una de esas herramientas que además es gratuita y tú te la puedes bajar en tu escritorio, puedes bajarla en el escritorio de tu computadora. Te he dejado un enlace a un video para que puedas hacerlo. Y el Mendeley, pues no solamente que puedes guardar tus artículos a partir de los cuales vas a construir tu teoría, sino que además te permite encontrar nuevas referencias e inclusive colaborar en línea. En el momento en que hagamos estudio de casos, el día sábado, pues vamos a ver una prueba con Mendeley. Ahora bien, hemos hablado de la definición de variables, pero es importante en el momento en que yo ponga mi variable que sepa que es así como lo están llamando la ciencia al fenómeno que yo estoy exponiendo. ¿Cómo sé que ese fenómeno la ciencia la llama así? Por ejemplo, se habla de estilos educativos, permisivo, democrático, negligente, etc. Cuando yo hago una revisión en la ciencia, resulta que el constructo o la variable estilos educativos se abandonó hace tiempo. Porque ahora hay una variable mucho más abarcadora que los científicos, los expertos proponen. ¿Cuál es esa variable? Competencias parentales. Entonces, si yo en mi investigación pongo estilos educativos, otro experto en el tema dirá, esta persona está desactualizada porque no está usando el término que en este momento la ciencia está proponiendo. Ahora bien, las competencias parentales en inglés se definen como parenting skills. ¿Cómo lo sé? Me voy a Tesauro. Tesauro es un diccionario, pero además es un instrumento para controlar el vocabulario. ¿Cómo los científicos están denominando mi fenómeno? ¿Para qué me sirve? Para que en el momento en que tu trabajo de titulación sea subido al repositorio de la universidad, otra persona pueda acceder a esa información que tú tienes. No tiene sentido desarrollar un trabajo de titulación para tenerlo guardado, sino para exponerlo, para que le sirva. Ese es el sentido de hacer investigación. El sentido de hacer investigación es lograr la transferencia de ese conocimiento, que ese conocimiento sea práctico, que ese conocimiento ayude a otras personas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de poner en nuestra variable o poner las famosas palabras clave. Las palabras clave tienen que ver con los tesauros. Entonces, si yo pongo estrategias de afrontamiento, yo lo busco en el tesauro. Y en el tesauro me tiene que salir que así lo está llamando la ciencia. De esa manera me aseguro que es el término adecuado y que cuando hagan una búsqueda, mi trabajo salga con referencia a ese fenómeno. Les he dejado en las lecturas la publicación del tesauro de la APA del 2022. Cómo la ciencia está llamando algunos fenómenos que de manera coloquial se dicen, pero que los científicos los denominan de otra manera. ¿Dónde buscamos los tesauros? Les he dejado la dirección, la de arriba, de MESH, que es un tesauro médico o psicológico, y la de abajo, que es el tesauro de la UNESCO. Es un tesauro más universal y tiene que ver con lo educativo.
Pero en todo caso, yo los animo a que busquemos nuestras palabras claves, nuestras variables en ambos y veamos cómo están denominando la ciencia a esas variables y si nosotros tenemos el nombre actualizado y correcto. Bien, ahora vamos a avanzar a un nuevo proceso, el análisis de datos. Recordamos, ya recogimos los datos a través de los instrumentos y ahora los vamos a analizar. ¿Qué es el análisis de datos? Es un estudio exhaustivo de este conjunto de información que obtuve para que el siguiente paso sea desarrollar las conclusiones. Se pueden analizar los datos de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Si analizamos los datos de forma cuantitativa, nuestros resultados serán numéricos, estadísticos. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por los alumnos de una clase en el último semestre. Si el análisis de datos es cualitativo, generalmente los resultados se van a presentar de forma textual. Por ejemplo, hemos consultado a los participantes de un grupo sobre un nuevo producto. Las opiniones, vamos a analizar las opiniones que cada uno dio. No es un análisis numérico, es un análisis temático, es un análisis de las opiniones. Bien, tenemos ahora ya analizados los datos, tenemos nuestros resultados. El siguiente paso, vamos a discutirlos. Ahora, en esta interpretación de los resultados se trata de explicar el significado de esos hallazgos o resultados de mi investigación. En la discusión de mi trabajo de titulación yo tengo que poner los nuevos hallazgos en relación con los estudios previos. Es decir, yo encontré que efectivamente las estrategias de afrontamiento tienen que ver con la cronicidad del abuso, así como lo encontró el estudio de a una persona en otro país de Latinoamérica. En la discusión se presenta una respuesta a una pregunta de investigación planteada en el inicio. Deben incluirse las limitaciones y los aportes de la investigación. Y por supuesto, los hallazgos tienen que apoyarse en la evidencia, es decir, en los datos que yo he obtenido durante mi investigación. Las conclusiones. Una vez que yo tengo ya reportado los resultados, analizado los datos, discutido qué significan esos resultados, puedo empezar con la redacción de las conclusiones. Las conclusiones se redactan recordando cuál era mi objetivo, cuáles eran las hipótesis que yo había lanzado y siempre utilizar un lenguaje técnico. Las conclusiones deben ser redactadas de modo claro, conciso, exacto, para que todo el que lo lea pueda entender cuáles son los aportes concretos de investigación. Es más, yo tendría que ir a las conclusiones del trabajo de titulación y una vez que me lea las conclusiones, poder extraer toda la información de ese trabajo de titulación. Esa es la idea de las conclusiones. Por tanto, las conclusiones no es repetir lo que ya dije, sino poner las ideas claras de lo que encontré en relación con el objetivo que me planteé y con las hipótesis o las preguntas de investigación que me planteé inicialmente. ¿Qué preguntas ayudan para realizar las conclusiones? Primero, ¿en qué consistió mi investigación y por qué es importante estudiar este fenómeno? Mi investigación consistió en determinar las estrategias de afrontamiento de las mujeres víctimas de violencia de género. Es importante porque los niveles de prevalencia de la violencia de género en el Ecuador cada vez son más altos. ¿Qué dificultades o interrogantes planteó esta temática? Medir la violencia de género en el Ecuador es un verdadero reto.
no solamente porque los instrumentos utilizados son escasos, sino que además es una problemática muy sensible que le cuesta mucho a las mujeres víctimas de violencia de género exteriorizar. ¿Desde qué perspectiva y con qué instrumentos lo abordé? Para determinar, yo realicé una investigación con un grupo representativo de mujeres, una representación debido a sus características, es decir, porque han sufrido violencia de género y no una representación estadística. Me propuse como objetivo encontrar cuál era esta relación de, de estas mujeres con violencia de género, y la hipótesis que yo me planteé fue confirmada en este estudio. Las limitaciones de mi estudio tienen que ver con que no puedo generalizarlo a toda la población porque mi muestra no fue estadísticamente representativa, pero sí es importante lo que encontré. Recomiendo para futuras investigaciones ampliar la muestra para poder generalizarlo a toda la población de estas mujeres en esta situación. Básicamente es lo que sería una conclusión. Y finalmente, en el trabajo de titulación debe haber una transferencia de conocimientos. ¿Qué significa transferencia de conocimientos? Mi trabajo debe describir cuáles son las implicaciones prácticas. ¿Qué problema ayudo a resolver? ¿Cuáles son las implicaciones teóricas? ¿Cuáles son los conocimientos nuevos que yo he aportado? Lo nuevo que yo he encontrado. Y finalmente, y no menos importante, ¿cuáles son las implicaciones políticas? Es decir, a partir de estos resultados, ¿cómo se relacionan con las decisiones políticas, el impacto en estas decisiones o en los programas de Estado? Bien, hasta este momento hemos hecho un recorrido de todas las fases importantes dentro de nuestra investigación para la realización del trabajo de titulación. Hasta aquí la sesión de hoy. Les he dejado la tarea, la actividad 1, que tiene que ver con escuchar este video, pero además ver un video que les propongo a partir de donde van a construir el problema, las variables, las hipótesis o preguntas de investigación. Es decir, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Muchísimas gracias y ya nos vemos directamente el día sábado. Un abrazo.